el Corpus Paulino. Vamos a aceptar, ahí está. ¿A qué llamamos Corpus Paulino? Luego de los 4 evangelios y del libro de los Hechos, que es la primera parte del Nuevo Testamento, hay una serie de cartas. El conjunto de las 13 cartas que siguen a esta primera parte la denominamos Corpus Paulino, que son una colección de 13 cartas atribuidas a San Pablo, ya sean escritas por él, a las que vamos a denominar cartas auténticas de Pablo, y a las escritas en un tiempo posterior por sus discípulos, que se denominan como deuteropaulinas. Son cartas atribuidas a San Pablo, van a llevar en encabezado su nombre, pero son escritas por algún discípulo de Pablo. Estas deuteropaulinas sin duda tienen material paulino, tienen algún texto escrito por Pablo, pero son sus discípulos los que escriben esta carta por alguna circunstancia especial, por determinados temas, y que entienden que la enseñanza del maestro, en tal situación, Pablo hubiese desarrollado ese tema o hubiese solucionado tal conflicto de esta forma, entonces escriben en nombre de Pablo estas cartas. Las cartas auténticas escritas por Pablo son los primeros textos escritos del cristianismo, al menos los textos que llegaron a nuestros días, son los textos más antiguos del Nuevo Testamento. Son 7 cartas que son sí auténticas de Pablo, escritas por él, por algún escriba que les dictaba, algunas escritas de puño y letra por él. En la misma carta él dice, esto lo escribí yo de puño y letra, o en algunas se nota, Romanos, que le está dictando a alguien, después vamos a ver algunas cartas. Las 7 cartas auténticas de Pablo es el primer escrito que llegó a nuestros días, que es la primera carta a los tesalonicenses, la primera y segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, romanos, filipenses y Filemón. Estas 7 cartas son auténticas de Pablo y son los primeros escritos, los escritos más antiguos de todo el Nuevo Testamento, y están escritos entre el año 50 y el año 56, en otoño del año 56, donde escribe una extensa carta dirigida a los romanos, que es el último texto escrito que nos llegó de Pablo, ¿no? Entre el año 50 y 56 tenemos esta serie de cartas que que forman parte del Nuevo Testamento. Y las deuteropaulinas, que son cartas atribuidas a Pablo, son la carta a los colosenses, Efesios, la segunda carta a los tesalonicenses y las 3 cartas pastorales, Tito y 1 y 2 Timoteo. Estas cartas, si bien están atribuidas a Pablo, forman parte del Corpus Paulino, pues llevan su nombre, están firmadas, pero son escritas en su mayor parte por discípulos de él en comunidades que fundó él. Él fundó varias comunidades, sobre todo la comunidad que funda es la de los Gálatas. Él en Galacia forma varias comunidades cristianas. En Corintios, la comunidad preferida de Pablo, si se quiere, y la de Tesalónica. Es una comunidad fundada por Pablo en el año 49, 48-49, antes del concilio de Jerusalén. Concilio que vamos a ver ahora y que es un antes y un después en la misión, en el ministerio de este apóstol. ¿Cómo llegamos? Vamos a hablar un poquito del hombre, de Pablo. ¿Cómo llegamos a Pablo? Hay 2 fuentes para llegar a su figura. Una, lo que vimos, las 13 cartas de Pablo, son una fuente directa. Sobre todo las 7 cartas auténticas de Pablo son fuente directa que nos van a llevar a Pablo. Y hay una fuente indirecta, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero es un libro escrito por otra persona, Lucas, la segunda parte de la obra de Lucas, como vimos con Graciela,
La obra de Lucas se divide en dos partes, Evangelios y Hechos. En esta segunda parte, uno de los protagonistas principales a partir del capítulo 7 del libro de los Hechos es Pablo, pero es un libro escrito en el año 85-90 aproximadamente, ya Pablo había muerto hacía un par de décadas. Es una persona que quizá no lo conoció a Pablo, pero que sí le tiene mucha estima, es sin duda de una comunidad, el autor Lucas es de alguna comunidad paulina, donde en esa comunidad donde surge esta obra, a Pablo se lo tenía con una estima muy elevada, pero que sin duda no lo conoció personalmente, jamás en el libro de los Hechos se menciona que Pablo haya escrito alguna carta o distintas cosas que son importantes en la vida de Pablo, que surgen de sus cartas y que en el libro de Hechos se omiten, pero tiene muchas cosas en común, es una fuente muy importante, sobre todo teológicamente. El libro de los Hechos va a hacer surgir a la figura, nos va a dar dos datos que no están en la carta de Pablo. Según el libro de los Hechos, eh, Pablo es de Tarso, es de una ciudad de Cilicia, provincia romana de Cilicia, la capital era Tarso, y Pablo es de ahí, no surge en sus cartas, jamás menciona esa ciudad, pero en el libro de los Hechos nos menciona que él es oriundo de esa ciudad y tiene una característica especial, para mí muy importante, que remarca Lucas en la vida de Pablo. Por ejemplo, Pablo es un judío helenista, es un judío helenista de habla griega, y Pablo remarca bien de dónde es, por qué. ¿Dónde surge Pablo en el libro de los Hechos? Es un episodio bastante conocido por todos nosotros. Pablo aparece cuando desaparece una figura muy importante. En el capítulo 7 vamos a ver que se lapida al primer mártir del cristianismo, que se llama Esteban. ¿Quién es Esteban? Por lo que surge del libro de los Hechos. Es el jefe de los judíos helenistas, los judíos de la diáspora, los judíos de habla griega. Cuando hace la lista, Lucas, de estos judíos de habla griega, son 7 nombres, entre ellos Felipe, el más importante, el primero que nombra, es Esteban, y es el único que se da alguna connotación de su persona, porque es la figura y líder de este grupo. Cuando lo martirizan, cuando muere, surge la figura de Pablo, llamado, según el libro de los Hechos, Saulo, hasta ahí. Y Saulo aparece en el momento que está muriendo Esteban. Y ahí surge la figura, porque es como la continuación. Es el judaísmo helenista, la figura representada por la figura primero de Esteban, y luego, con lo que va a ser la figura de Pablo, que va a seguir ese camino. Pero es una fuente indirecta. Después tenemos fuentes directas de Pablo, ¿no? En el libro de los Hechos nos va a dar datos que no tenemos en sus cartas, por ejemplo, que sabe hablar arameo, ¿no? En el libro de los Hechos va a dar un discurso, lo llevan a una corte de juzgamiento en Roma, hay muchos judíos, y él a los judíos directamente les habla en arameo, se ve que es un erudito Pablo. Habla en griego, le escribe todas sus cartas en griego, y el libro de los Hechos nos da la pauta que también maneja esa lengua. Eh, pero vamos, para ir a su persona, ¿qué dice Pablo de él? Las cartas paulinas, sobre todo las 7 cartas auténticas de Pablo, son una serie de cartas, si bien son 7, las nombré, la primera Tesalonicense, una de los Corintios, Romanos, Gálatas, Filemón y Filipenses. Son varias cartas, muchas más. Por ejemplo, a modo de dato, porque no nos va a dar el tiempo, la primera carta a los Corintios es el compendio de 6 cartas de Pablo, unidas y armonizadas. La segunda carta a los Corintios son por lo menos 4 cartas distintas, unidas y armonizadas. Pablo vivía escribiendo estas cartas.
a las comunidades, se intercomunicaba permanentemente con sus comunidades, sobre todo con las que él fundaba, y con otras también. Roma, él no fundó la comunidad de Roma y le escribe una de las cartas uno de los escritos más importantes de todo el cristianismo, que es la carta a los romanos. Pero ¿qué dice Pablo de sí mismo? Para ver qué dice Pablo de sí mismo, hay dos de las cartas, las dos primeras cartas que escribe, primera Tesalonicense, escrita en el año 49-50 después del Concilio de Jerusalén, y la segunda carta que escribe, Gálatas, son cartas que están casi originalmente como las editó. Hoy, como conocemos las cartas, si bien están escritas entre el año 50 a 56, ese es el periodo en que Pablo escribió las cartas que llegaron a nuestros días, las cartas pasan, todas las cartas de Pablo, pasan por un momento de edición. Esta edición se realiza mucho después de que ya los evangelios y el libro de los Hechos circulaban por las distintas comunidades cristianas. Entre el año 100 y 120, más o menos, entre esa época, vamos a ver que se editan esas cartas tal como las conocemos ahora. Dos de esas cartas, Primera Tesalonicenses y Gálatas, prácticamente no tienen ningún tipo de edición y están casi como la original que escribió Pablo. ¿Cómo sabemos que es entre el año 100 y 120? Porque el último escrito del Nuevo Testamento, escrito alrededor del año 130, que es el último escrito de todo el Nuevo Testamento, es la segunda carta de Pedro. Yo me lo copié para no buscar y perder tiempo buscando. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 16. Considerando que se salvan gracias a la paciencia de nuestro Señor, en este sentido, les ha escrito también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo hace en todas sus cartas, en las que se ocupa de todas estas cosas. O sea que ya está el corpus paulino circulando por las distintas comunidades que forman la iglesia cristiana primitiva, ¿no? De esa época, esa iglesia. Ya el último libro del Nuevo Testamento, que es la segunda carta de Pedro, que es un escrito del año 130 aproximadamente, ya nombra todo el corpus paulino como que ya circulaba y era leído en distintas comunidades cristianas. Y sigue, puntos difíciles de comprender, puntos que no tienen instrucción y firmeza, y que interpretan erróneamente como lo hacen con las cartas de Pablo y con el resto de las escrituras. O sea que no solo conoce al corpus paulino, sino que le da el carácter de Sagrada Escritura. Ya todo el texto, el Nuevo Testamento, todo lo que es un evangelio, todo lo que es el libro de los Hechos, ya para el cristiano, para la iglesia cristiana, ya es Sagrada Escritura. Y ya Pablo, para esa época, ya tenía ese nivel. Aunque Pablo, como persona, cuando vivió, nunca fue una autoridad de la iglesia, fue un apóstol importante. Apóstol, él se hace llamar apóstol, pero van a ver que en Lucas prácticamente nunca lo llama apóstol, salvo una vez en el capítulo 16 cuando predica a los paganos, porque para Lucas, Pablo es apóstol de los gentiles. Pedro es el apóstol y toda la iglesia de Jerusalén del mundo judío. Y de los gentiles, de los paganos, o sea, de los extranjeros, Pablo es apóstol y su misión es esa. La única vez que Lucas le va a decir apóstol a Pablo es cuando le está predicando a los paganos en Listra en el capítulo 16 de Hechos. Bueno, vamos a seguir con algunos para ver quién es esta figura qué dice de él Pablo. Elegí algunos, pero hay más textos, ¿no? En Filipenses se puede leer, capítulo 3, fui circuncidado al 8º día de haber nacido. Soy de la descendencia de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea que no es solo israelita, es recontra israelita, porque es de la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus perdidas, que eran títulos que el judío de la época
y los judíos importantes compraban, porque ser de la tribu de Benjamín es ser del riñón de Israel, ¿no? Es ser de una de las tribus perdidas de Israel. Y Benjamín era la tribu que quedó en el sur, por eso los benjaminitas, cuando desapareció el reino del norte, se ocultaron y se mezclaron con los de Judá. Él se dice que es de la tribu de Benjamín, él dice de él. Soy hebreo de pies a cabeza y fariseo en cuanto al cumplimiento de la ley. Él hasta se autollama fariseo. Eso es lo que dice él en sus cartas de él mismo. Y en otra, vamos a Gálatas, que Gálatas no hay ninguna carta autobiográfica de Pablo, pero Gálatas es la que más datos da San Pablo de él mismo. Quiero que sepan que el evangelio anunciado por mí no es una invención de hombres, pues no lo recibí de ningún hombre, ni lo aprendí de ningún hombre. Jesucristo es quien me lo ha revelado. Han escuchado sin duda de mi antigua conducta del judaísmo. Con qué furia yo perseguía a la iglesia de Dios, o sea, a los cristianos. La iglesia de Dios para Pablo es la iglesia de Cristo, obviamente. Después de su conversión, la iglesia pasa a ser, aunque conversión, no que cambió de religión, nunca dejó de ser judío, él sigue siendo judío. Lo que intenta decir Pablo es que el judaísmo tiene que ir por este lado, ahora tiene que ir por la fe en Jesús. ¿Con qué furia perseguía yo a la iglesia de Dios intentando destruirla? Incluso aventajaba dentro del judaísmo a muchos compatriotas de mi edad como fanático partidario de las tradiciones de nuestros antepasados. Un judío ferviente admirador de la ley que en un momento de su vida conoce a Jesús, no lo conoce personalmente, no lo conoce, y lo que hace esta figura, ya que vimos algunos aspectos que él mismo menciona de él y algunos aspectos que se mencionan en el libro de los Hechos, ¿qué es lo que hace Pablo y por qué la importancia de Pablo? No solo porque sus escritos forman parte del Nuevo Testamento, y que aparte que sus escritos son los más antiguos del Nuevo Testamento, no hay un escrito más antiguo que los escritos por Pablo. Porque lo que hace Pablo es redireccionar y refuncionalizar todo el movimiento que había comenzado con Jesús en los ambientes campesinos de Galilea. El movimiento de Jesús era un movimiento totalmente itinerante. Debo salir porque para eso he venido. Jesús iba a un lugar, hacía 2 o 3 cosas y se iba. Era totalmente itinerante, totalmente desinstalado. El que quiera seguirme, que sepa que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. O sea, no tenía un lugar fijo, Jesús no tenía una sede. Y sobre todo era del ámbito rural. Jesús siempre predicó en pequeñas aldeas rurales. Nazaret, Cafarnaúm, Nazaret era, Cafarnaúm, Caná eran pueblitos rurales, del ámbito rural. Desinstalado, itinerante, lo que hace Pablo, aprovechando algo que sociológicamente estaba sucediendo en ese momento, que era la expansión del Imperio Romano y la urbanización del Imperio Romano. En el momento que le toca predicar a Pablo, el mundo estaba atravesando por un fenómeno que alrededor de la cuenca del Mediterráneo se estaban desarrollando grandes ciudades. Comenzaban en el mundo la construcción de grandes ciudades, portuarias sobre todo, toda la cuenca del Mediterráneo. Lo que hace Pablo es urbanizar al movimiento de Jesús, lo lleva a las grandes ciudades. El carácter de itinerante lo deja de lado y lo hace sedentario. En las grandes ciudades, cada comunidad tiene que asentarse, tiene que tener su cabeza. La comunidad de Corintio es de Corintio, la comunidad de Tesalónica, la comunidad de Roma, de Roma.
y se intercomunican permanentemente, por vía de cartas, por medio de mensajeros, por lo que sea, intercomunicadas estas grandes comunidades que va a formar, pero ya urbanizadas y sedentarias, va a formar un movimiento, y eso permitió la expansión de lo que es el cristianismo por toda la cuenca del Mediterráneo, y esta explosión que nos habla el libro de los Hechos en la década del 80, donde un grupo muy minúsculo que seguía a Jesús, para finales del siglo ya la mayoría, no la mayoría, pero un gran número de judíos y ya paganos, ya seguían al movimiento cristiano. Entonces, Pablo lo que hace es refuncionalizar este movimiento y contribuye a la gran masividad que tuvo el cristianismo. No se olviden que después de Cristo, a los pocos siglos, habrán pasado 2 siglos, donde la mayoría de la población del Imperio Romano ya eran cristianos. Pablo es uno de los responsables de esto al urbanizar a este movimiento, sacarlo del ámbito rural, y lógicamente Jesús predicó. ¿Qué predicaba Jesús? ¿Cuál era el centro de la prédica de Jesús? El reino de Dios. ¿Qué predicó Pablo? Jesucristo. El centro de la prédica de Pablo fue la figura no del Jesús histórico como los evangelios, porque no lo conoció, sino que a partir de la cruz hizo una teología de la cruz, y a partir de la cruz, muerte y resurrección es el centro de la prédica de San Pablo. Jesucristo pasa a ser el centro de su prédica, y bueno, y a partir de ahí, obviamente, Jesús es Jesús y Pablo es Pablo. Lo que es Jesús es una cosa, y Pablo es el primer teólogo de Jesús y del cristianismo. Es el primer teólogo. Para seguir con algunos temas de Pablo, quería leer algo porque se lo tiene como un jefe de la iglesia. Pablo, cuando vivió en su vida, en realidad no fue jamás jefe de la iglesia, y hay que dividir su ministerio en dos: antes del concilio de Jerusalén y después del concilio de Jerusalén. Antes del concilio de Jerusalén, donde no tenemos nada escrito por Pablo, o al menos no llegó a nuestros días, el ministerio de Pablo era dependiente totalmente de la columna vertebral de la iglesia. Eh, Vamos, para ver esto, dice Pablo: ¿acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Porque ¿qué dice Pablo de ser servidor de Cristo? ¿Qué le trajo? Ganancia económica no. Le trajo cárcel, persecuciones. De hecho, hay 2 cartas auténticas de Pablo y 2 deuteropaulinas que se llaman las cartas de cautiverio. Filipenses y Filemón, 2 cartas auténticas de Pablo, las escribió en prisión. Y hoy se romantiza, se lo pone en un escritorio en plena prisión, en una celda solo. Las celdas en solitario en esa época no existían. Eran grandes celdas abarrotadas con muchos presos, y todos los presos tenían que tener de día un grillete en el cuello, todos sin excepción, con una de las manos atadas, y de noche se le ponía el grillete en los pies. Era una tortura estar en prisión, y Pablo de allí escribe 2 cartas. Hay que tener siempre en cuenta, cuando se lee esas cartas, qué escribe de esas cartas. ¿Por qué? Por la censura cuando escribe Filipenses, la carta que conocemos como Filipenses, o Filemón. Hay que tener en cuenta que Pablo está escribiendo una carta que va a pasar por revisión. Antes de salir de la prisión la tienen que leer, y si hay algo inapropiado se la rompen. Entonces tiene que ser muy cuidadoso con esas cartas que escribe. Cuando se estudian esas cartas hay que ser muy cuidadoso. Pero vamos al libro de los Gálatas. 3 años más tarde fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro. 3 años más tarde de ir a Arabia y Damasco. Pablo estuvo, según sus cartas, en Arabia y Damasco 3 años.
Este hecho no sale del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay otros viajes, pero no figura él, por ejemplo. Por eso a Hechos hay que tomarlo como una fuente, pero entre comillas, siempre mejor ir a la fuente directa. 3 años más tarde fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No había ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo, bueno, el que es. Después dice, al cabo de 14 años subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Lo hice en virtud de una revelación divina y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse, que era un tema central para Pablo, a pesar de los falsos hermanos que se habían infiltrado para coartar la libertad que tenemos en Cristo. Esto es Carta a los Gálatas, el primero y el segundo capítulo hay que leerlo de corrido. Yo le leo algunos aspectos. Y ahora voy a leer el tema del Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén tenemos como fuente el capítulo 15 del libro de los Hechos y el capítulo 2 de Gálatas. Pablo va a hablar de ese concilio. ¿En qué consiste ese concilio? El judaísmo antes del cristianismo, incluso, abrazaba a los paganos. Era una religión abierta. Pasa que para pasar de ser pagano, gentil, al judaísmo, hay que cumplir una serie de leyes. Entre ellas, el varón se tiene que circuncidar. Y pasaba a ser un prosélito. Prosélito es un pagano que abrazaba la fe judío, y eso no era una novedad, no es que el cristianismo inventó algo en el judaísmo. Ya el judaísmo de antes del cristianismo aceptaba a los paganos que se circuncidaban. El tema es que en la iglesia primitiva, en la iglesia primitiva, muerto Jesús, el jefe de la iglesia no pasa a ser Pedro. En la iglesia de Jerusalén lo va a decir Pablo, acá en la carta a los Gálatas, en algún momento. El jefe de la iglesia es Santiago, Santiago el hermano del Señor, no Santiago el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. Santiago, muerto Jesús, se ve, van a ver en los evangelios, Evangelio de Marcos, Evangelio de Mateo, que dicen, estaba María, la madre de Jesús, con sus hermanos y da una lista de nombres. Siempre va a estar primero Santiago, José, Judas y las hermanas, que no las nombra porque no se mencionan las mujeres, y va a dar las hermanas, 2 o 3 hermanas. Pero siempre va a estar primero Santiago. Muerto Jesús, el que queda como jefe de la iglesia, el jefe de la iglesia de Jerusalén no es Pedro, es Santiago, el hermano de Jesús. Pero va a haber como un triunvirato, que Pablo lo va a decir acá en Gálatas, que es la columna vertebral de la iglesia. Santiago, Pedro y Juan son la columna, son la cabeza de la iglesia. Santiago en Jerusalén y Pedro y Juan en Antioquía. En cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que hayan sido antes, porque Dios no hace acepción de personas, no me impusieron nada más. Al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio del Evangelio a los judíos. En el concilio de Jerusalén se resuelve que Pablo se vaya. A Pablo lo echan prácticamente. Pablo nunca ganó un debate en la iglesia, en vida. Pablo siempre pierde, el que se tiene que ir es Pablo. Sí, anda, pero acá no. Pablo se tiene que ir de Antioquía y empieza a predicar a lo que era la misión de él, predicar a los gentiles. El problema viene, es que antes de Pablo, un pagano podía pasar a ser parte del cristianismo. Pero tenía que pasar primero, ¿por qué? Por el judaísmo, tenía que circuncidarse. ¿Y qué va a decir Pablo?
Pero si ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Si estamos bajo la gracia, ya circuncidarse ya, porque circuncidarse es cumplir la ley, y ya nosotros la ley no la tenemos que cumplir. Ahora estamos bajo la misericordia de Dios y la gracia de Jesús. ¿Para qué voy a hacer a un pagano circuncidarse si después no va a vivir bajo los preceptos de la ley de la Torá? Esa era la postura de Pablo, que era correcta, lógicamente, pero la discusión venía porque de la iglesia de Jerusalén y de Santiago, sobre todo, para seguir a Cristo, primero el pagano se tenía que circuncidar. Y ese es el primer concilio de la iglesia. El primer concilio de la iglesia católica y cristiana, en total, porque todavía no había divisiones entre protestantes, católicos y ortodoxos, era una iglesia única. El primer concilio de la Iglesia cristiana es el concilio del 49 o concilio de Jerusalén. Y el tema que se tocó en ese concilio es si los paganos se tenían que circuncidar para seguir a Cristo. El debate lo gana Pablo, porque Pablo logra y aceptan que no se tengan que circuncidar. Y les explica para qué se van a circuncidar si la ley no la van a cumplir. Ahora, si quieren que cumplan la Torá, sí que se circunciden, porque va a tener que cumplir todos los preceptos de la ley. Pero para Pablo la ley te condena, porque Jesús fue condenado a muerte por la misma Torá. Si la ley te condena y vino Jesús para salvarnos por la gracia y por la fe, ¿para qué voy a hacer circuncidar a una persona que no necesita circuncidar y que nunca va a cumplir la ley? Decía, por eso Santiago, Cefas y Juan, considerados como columna de la iglesia, reconocieron el don que me había sido acordado. Nos estrechamos la mano junto con Bernabé en señal de comunión, para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. El tema de los pobres es muy importante en Pablo. La comunidad preferida de Pablo es la comunidad de Corintios, una comunidad que él funda. Corintios, él siempre predicó en grandes ciudades. Para que tengan una idea, Corintios es la capital de la provincia romana de Acaya y está ubicada en el istmo que une a la Grecia continental del Peloponeso. En el medio, el istmo es un pedazo de tierra finito rodeada de mar. Todo era ciudad y tenía dos puertos. Era muy importante. Tenía un puerto de un lado, el puerto oriental y el puerto occidental. Y era una ciudad, según la arqueología y los grandes estudiosos, que en la época del primer siglo superaba el 500.000 de habitantes. Era una ciudad bastante importante. Y él funda una ciudad que tiene muchos problemas. Muchos problemas. Era muy cosmopolita porque la ciudad de Corinto, al tener dos puertos, tenía gente de todo tipo. Judíos, paganos, prosélitos, temerosos de Dios, romanos, griegos, árabes, todos llegaban ahí, en una ciudad totalmente abierta, pero eso le trajo muchos problemas. Nosotros como cristianos, ¿qué celebramos? ¿Cuál es la celebración principal de nuestra vida? Celebrar a Cristo en la Eucaristía. Es el centro de nuestra Eucaristía. El primer testimonio escrito está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. En la comunidad de Corintios no solo es cosmopolita porque tiene distintas razas, sino también distintas clases sociales. Y había pobres y ricos. Era muy variada y muy numerosa. La comunidad cristiana de Corintio quizá era la más importante, por lo menos de Grecia. Y surgió un problema. Todas las cartas de Pablo son circunstanciadas. Todas las cartas de Pablo van a responder a una o varias circunstancias o problemáticas determinadas. Por eso no se puede hablar de una teología de Pablo. Hoy no se sabe qué decía Pablo de tal cosa. Porque él escribía por una circunstancia en especial
en una comunidad determinada. Pablo a la Eucaristía las llamaba la Cena del Señor. Ese era el nombre con que Pablo conoció a la Eucaristía. En otras comunidades, a la Eucaristía se la conocía como la fracción del pan. Pero Pablo, a este acto de conmemoración de Jesús, la llamó la Cena del Señor. A él le llegan rumores de esta comunidad que celebrando la Cena del Señor, había gente que se morfaba todo, había gente que se emborrachaba, y los más pobres, que no tenían ni para comer, no le compartían nada y terminaban la cena sin comer. Entonces Pablo los reprende y en medio de esa reprimenda nos da la institución eucarística. Porque esto es recibido y como lo recibí yo se lo transmito. El día en que Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. De la misma forma tomó el cáliz, se los pasó a sus discípulos diciendo: beban, que esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será entregada por ustedes para el perdón de los pecados, hagan esto en memoria mía. Esa, capítulo 11 del primer carta a los Corintios, es la primera referencia escrita de la celebración eucarística y es en torno de una reprimenda, porque Pablo les va a decir: si están celebrando la cena del Señor, lo primero que tienen que hacer es compartir. No puede ser que de esa, si no, quédense en su casa y coman en su casa. O armen una fiesta, pero no la llamen cena del Señor. La cena del Señor no es solemne, no es por la solemnidad, sino que es principalmente para la asistencia a los pobres. Lo primero que tiene que llevar es el alimento al pobre, va a decir. En este sentido va a dar Pablo la solución al problema. Él siempre le escribe cartas y los reprende en cada carta. Por ejemplo, el primer escrito cristiano, primera carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses tiene una temática muy especial. Pablo se entera de esta comunidad que fundó él en Tesalónica. Tesalónica es otra ciudad gigante, ubicada en Macedonia, era la capital de la provincia romana de Macedonia y tenía un puerto importante. Funda una comunidad en Tesalónica, luego de que la funda se va, llega a Corintios y aprovechando que dos de sus asistentes, Timoteo y Silvano, vuelven a Tesalónica, escribe una carta por algo que él se entera y le envía esta carta, y ese es el primer escrito, el escrito más antiguo del cristianismo que llegó a nuestros días. El tema era la pérdida de fe de la comunidad de Tesalónica. ¿Por qué la comunidad de Tesalónica estaba perdiendo la fe? Porque todos estaban esperando la parucía, la venida del Señor. Y en Tesalónica los miembros de la comunidad estaban viendo que muchos miembros se estaban muriendo y Jesús no venía. Entonces el tema era: ¿qué pasa con estos muertos? Estos estuvieron esperando que venga Jesús, se murieron ellos antes y Jesús no vino. ¿Qué va a pasar con estas personas? Y muchos, al ver esto y que Jesús no venía, estaban alejándose de la iglesia y perdiendo la fe. El motivo de que Pablo escribe la primera carta, el motivo principal, es para hablar de la resurrección y de la parucía del Señor, ¿no? Este es el primer escrito. Cada carta va a tener un motivo, una circunstancia, por eso son todas cartas circunstanciadas. ¿Cómo vamos hasta acá? Mareados. Bien, muy bien, muy bien. Todo mezclado. Muy bien, Sí, perfecto. Muy bien, perfecto, perfecto, vamos re bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún
Fer, de paso de la pausa, te digo, son y 49. Faltan 10 minutos para las 8, más el tiempo que tenemos después. Bueno, Así que yo vamos quería bien. tocar temas así de distintas cartas. Pablo escribe las dos primeras cartas para la mayoría de los expertos, Primera Tesalonicense y Gálatas, y son dos de las cartas que tienen menos edición, tan casi crudas como las escribió el apóstol. Después, todas, de las Tesalonicenses y Gálatas también son todas cartas editadas, ¿no? Se editan, se hace una armonía literaria y las hacen circular por las distintas comunidades así. Antes de esta edición no circulaban por comunidades a las cuales no fueron destinadas. Estas cartas circulaban, por ejemplo, las distintas cartas que escribió a Corintios circulaban para la comunidad de Corintios. Después se ve que hubo un recopilador, un coleccionista de estas cartas, alguien que las juntó, y después se editaron. Una de las cartas más importantes, uno de los escritos más importantes para mí del Nuevo Testamento es la carta que escribe a los romanos, una carta que se escribe en otoño del 56, al menos el cuerpo más importante de la carta, del capítulo 1 al 15. La mayor parte de la carta se escribe con motivo de que Pablo tiene la intención de ir a Roma y quizás a España, pero necesita que lo reciba la comunidad romana. Entonces comienza a escribirles, les empieza a hablar en la carta para que lo reciban cuando él llegue a Roma. Muchos dicen que en realidad en Roma no tenía intención de quedarse, sino que el tema de él era llegar a Roma para poder pasar a las Filisterres, al último punto conocido del mundo, y allí llevar la palabra. Pero ahí va a haber algo. En esta carta va a hablar mucho en todas habla de la justificación por la fe. Hay una lógica teológica dentro del cristianismo que es San Pablo, San Agustín y Martín Lutero, ¿no? Hay como una continuidad teológica en estas figuras importantes del cristianismo. Sobre todo Lutero, que va a tomar para la iglesia reformada la justificación, la sola escritura y la justificación de la fe a partir de Pablo, muy fuerte, va a ser muy fuerte en la iglesia de la Reforma, la iglesia protestante. Le voy a leer el capítulo 4 de la carta a los romanos. Dice, ¿y qué diremos de Abraham, nuestro padre según la carne? Si él hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Está citando el capítulo 15 del libro del Génesis, donde Abraham es justificado por Dios, y el capítulo 15 del Génesis es importante porque Abraham es constituido como el padre de la fe, no solo del judaísmo, sino que también del cristianismo. Haciendo una mención aparte, Abraham también es el padre de la fe del Islam, ¿no? El profeta Ibrahim, que en árabe Abraham es en judío y Ibrahim es en árabe, es el padre de la fe del Islam, y la descendencia de Abraham es la descendencia árabe. Ellos dicen que descienden de Abraham, que tuvo un hijo primero que llamó Ismael, ¿no? Y como Ismael se circuncidó a los 13 años, por eso los árabes se circuncidan a los 13 años. Y los judíos descienden de Isaac, y como Isaac fue circuncidado a los 8 días de haber nacido, los judíos se circuncidan al 8º día de haber nacido, pero ambas ramas descienden de Abraham, es el padre de la fe y del cristianismo, lógicamente. Dice, ¿qué diremos de Abraham? Nuestro padre según la carne. Si él hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué te va a salvar? ¿Tus buenas obras, el cumplimiento de la ley o la fe en Cristo? Siempre Pablo que te va a decir que la fe pura, la fe de corazón,
La fe es lo que te salva. ¿Qué fe? La fe en Jesús, Jesucristo. Él predica a Jesucristo. Nunca va a predicar al Jesús terreno, al Jesús real, nunca le va a decir Jesús de Nazaret, porque no lo conoció personalmente, pero sí lo tuvo en una revelación, camino a Damasco, libro de los Hechos de los Apóstoles y carta a los Gálatas, también narra algo así, que él en algún momento determinado de su vida se le aparece Jesús y él se convierte y convierte entre comillas, y comienza a predicar para la iglesia de Dios. Ahora bien, al que trabaja no se le da el salario como un regalo, sino como algo que se le debe. Pero al que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica al impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación, va a decir. Por eso David proclama la felicidad de aquel a que Dios confiere la justicia, sin las obras, diciendo: felices aquellos a quienes fueron perdonadas sus faltas y cuyos pecados han sido cubiertos. Pero esta felicidad es únicamente para los que han sido circuncidados, lo que dice David. Pero ¿qué nos va a decir acá Pablo? Pablo nos va a decir, ¿cuándo fue circuncidado Abraham? Justificado Abraham. Abraham es el padre de la fe porque fue justificado por Dios en vida. Vamos al capítulo del Génesis, van a ver que Abraham es justificado, Dios lo tuvo en cuenta para su justificación. ¿Por qué? ¿Qué hace Abraham? Cree. Abraham está en su carpa, adentro de su toldería, tirado, mirando el techo de la carpa. Viene Dios, lo saca. Venía afuera, le dice, mirá el cielo. Y Abraham, mirando el cielo, creyó. Punto. No le hizo nada mágico. Dios no le cambió el color a las estrellas. Miró el cielo que veía todos los días y solo haciendo, mirando, contemplando la creación, creyó. Abraham creyó y nada más. No hubo ni un milagro, no hubo ni algún hecho extraordinario. Abraham creyó y Dios lo tuvo en cuenta para la justificación. Ahí Abraham queda como padre de la fe. No solo es el padre de los hebreos, porque según el texto bíblico es el primer hebreo, sino que es el padre de la fe. Abraham es el primer justificado por Dios. Pero ¿cuándo lo justifica Dios? Y nos va a decir Pablo, por eso digo, Pablo es el primer teólogo del cristianismo. Cuando leemos el libro del Génesis van a ver que Abraham, que se escribe con H intermedia y 2A en medio, Abraham, cuando es justificado todavía se llama Abraham. Todavía no está circuncidado. Todavía no es hebreo. ¿Se entiende la lógica de Pablo? Porque si vos vas al libro del Génesis, Abraham no está circuncidado cuando es justificado por Dios. Entonces, para ser justificado dentro del cristianismo, ¿qué más? Si Dios justificó a Abraham antes de la circuncisión, ¿para qué voy a hacer circuncidar ahora a un pagano para seguir a Cristo? ¿Con qué lógica? Y si hago circuncidar al pagano, lo que tengo que hacer con el pagano es enseñarle toda la ley que cumpla toda la Torá. Y eso no lo voy a hacer si yo estoy siguiendo a Cristo. Ya no estoy bajo esta ley, estoy bajo esta gracia. Y esa es la lógica que va a emplear Pablo teológicamente como un hilo en todas sus cartas, ¿no? Estamos bajo la gracia de Jesús, Jesús es misericordia, ya no es cumplimiento de la ley, y él mismo lo va a decir. Como estamos, tenemos tiempo para algo más. Dice, sabemos además que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Nosotros, como cristianos, tenemos que tener primero, lo primero que nos va a pedir, la fe en Cristo. Cristo, a través de nuestra fe, nos va a hacer hijos de Dios. Pablo va a decir en algún momento, en una de sus cartas, llevamos nuestros tesoros en jarras de barro. ¿No? ¿Recuerdan eso?
Nuestro tesoro lo llevamos en jarras de manos. ¿Cuál es el tesoro nuestro? Jesús. ¿Cómo llevan lo más preciado los judíos? El pueblo hebreo, que Pablo es recontra israelita, y lo dijo él en su carta, yo soy fariseo. En cuanto al cumplimiento de la ley, no soy recontra fariseo. ¿Cómo llevan los judíos, el pueblo hebreo, a lo más preciado? En el arca del testimonio, que era algo hecho de oro, con vigas de oro, con barrotes de oro para llevar, nosotros no necesitamos eso, porque ¿qué oro es más importante que Jesús? ¿Qué jarro, qué envase de oro, platino, plata, pónganle los metales y las piedras preciosas que quieran, qué es más preciado para el cristiano que el propio Jesús? Por eso las cosas más preciadas para nosotros las llevamos en jarra de barro, no necesitamos tener, pero la Torá, que es la ley para cumplir, sí la tenés que llevar en eso. Tenés que ser cuidadoso. Para Pablo es imposible estar justificado por la Torá. Es imposible y lo dice como judío. No podés cumplir todos los preceptos que te obligan. Ningún ser humano está justificado si es por la ley. No, no la está aboliendo la ley. Está diciendo que ahora es por acá. Todo bien, seguimos siendo judíos, seguimos leyendo la Torá, pero es por acá. Con esta armonía. No sé si se entiende o si hay alguna objeción o algo que, que discutir, ¿por qué no? Son opiniones. No sé si alguien tiene algo ¿Alguna que pregunta o decir. alguna duda, algo que les quedó? Claro. Que discutir difícil, pero Sí, la duda no, puede ser. ya por acá pasan las ideas, ya será así en este momento. Y tanto no sabemos como para discutir. Pero sí, No, no. No, está bien. pero sí, Bueno, muy interesante esto se entiende muy ahora bien. tenemos un pantallazo de lo que A es ver, la uno, cruz. Juan Marcelo. Sí, No, no, decía que se entendió muy bien. Gracias. La verdad que es un mundo, el Corpus Paulinus. Pero quería preguntarle, creo que lo mencionó, pero no escuché bien. ¿Se sabe en qué lengua escribía Pablo las cartas? ¿Hay algún idioma oficial en que escribía él? O oficial para él, mejor dicho, o u homogéneo. en griego. Todas las cartas de Pablo son en griego. Están todas escritas en griego. Perfecto. Según el libro de Y los Hechos, capítulo 21, él también sabía hablar arameo, que es posible porque era un estudiante de la ley. claro. Posiblemente haya Y, leído el y, Targum, que era la Torá en arameo, pero sí, y siempre la escribió en griego. producción. La producción de Ujú. las cartas, de las numerosas cartas de Pablo, ¿tienen algo que ver con los viajes de Pablo o no? No hay relación entre los viajes y las cartas. Es que los tres viajes de Pablo que menciona el libro de los Hechos Sí, a veces chocan con datos que da Pablo de su vida. Entonces no se puede armonizar. Lo que hace Lucas no es que está mintiendo ni nada. Lucas tiene un plan teológico donde una de las figuras principales es Pablo, sin duda. Pablo representa el judaísmo helenista, que es el judaísmo que va a configurar el cristianismo y que va a moldear al Nuevo Testamento, a la Biblia, a nuestra Biblia. Todo el Nuevo Testamento va a estar configurado y, digamos, delimitado por el judaísmo helenista, no por el judaísmo de la raíz aramea de Jesús y sus discípulos y sus amigos más allegados, los 12 apóstoles y todos los discípulos que seguían a Jesús y las mujeres, María Magdalena y todo el grupo de seguidores de Jesús. Ese riñón arameo es el germen, ahí comienza todo, lógicamente. La iglesia es en Jesús y desde Jesús, lógico. Pero el riñón este arameo, después de la Pascua del Señor,
va perdiendo fuerza, digamos, en lo que va a ser el cristianismo, va perdiendo fuerza y va tomando lugar y va a predominar el judaísmo helenista. Para tener una comprensión de lo que es no solo el cristianismo, el Nuevo Testamento en sí, hay que tener en cuenta dos aspectos para todo el Nuevo Testamento. Una, la apocalíptica, que no es solo un género literario, es un modo de pensar, sobre todo del el judío helenista. Sobre todo del judío helenista, no es que no existía la apocalíptica en el mundo judío arameo. Una. Y otra, el judaísmo helenista o el judaísmo de la diáspora. ¿Por qué? Porque era más abierto. Cuando se habla, el principal oponente a la teología de Pablo, ¿quién es? Que Lutero estuvo así de sacar y no hacerlo canónico para el canon de la Iglesia, para el Nuevo Testamento de la Iglesia reformada. Santiago. 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 Claro. Y al respecto de Santiago. claro, al Santiago respecto de eso, totalmente lo opuesto a Pablo, porque Santiago es más la ley, las tradiciones judías más ancestrales la va a conservar dentro del cristianismo, lógicamente, con Jesús, pero ya con más presencia del judaísmo, y Pablo los va a llamar los judaizantes a esto, los judaizantes. Pablo a las tradiciones judías las va a aceptar como una fe interior para acceder a Jesús. Todo su bagaje religioso anterior, como fariseo, como estudiante de la ley, le sirve, él lo va a decir. Lo que antes lo tenía como ganancia, ahora es pérdida. Ahora es pérdida. Mi única ganancia es Jesús. Yo tengo que morir primero para resucitar como Jesús. Y tengo que morir, pero no una muerte mala, en la cruz. Tengo que morir, por eso tengo que predicar siempre a Jesús. Siempre, y va a hablar en todas sus cartas, van a leer, fui castigado, fui apedreado, estuve en prisión por Jesús, las dos cartas. Pero no se fijen, él estuvo en prisión en Éfeso, pero no lean, para ver su prisión, tienen que leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y capítulo 15, donde habla de su prisión. Porque en la prisión no va a poner esto terrible, porque se la van a romper antes que salga de la prisión. Él tiene que ser cuidadoso cuando escribe esas cartas. 11. Filemón y Filipenses, que son las dos cartas que escribe en cautiverio. Pero en 2 Corintios, cuando va a hablar de esa prisión, cuando va a hablar de esa prisión, es más libre, porque ahí está libre. Y entonces va a decir todo lo que pasó a causa de Jesús. Pero para él es ganancia. Para él, seguir a Jesús es una locura también. Él lo va a decir. El cristianismo es escándalo para los judíos, un escándalo, estoy siguiendo un crucificado. Un escándalo. Y una locura para los cristianos. ¿Cómo podés seguir a alguien que fue condenado a muerte en una cruz? Es una locura, pero él sigue a Cristo. Seguir a Cristo es causa de sufrimiento, pero él es la ganancia que tiene el ser humano, la fe, la salvación plena, es seguir a Cristo. Fer, pregunta. Sí. Un temita retrocediendo. ¿Cómo se organizó la Asamblea de Jerusalén, esta asamblea tan importante? ¿Quién la organizó y en qué época era? ¿Cómo ese me quedó? Bueno, mencionaste. la asamblea de lo que se conoce como Asamblea de Jerusalén es el primer concilio, al menos que tenemos cuenta, y la Iglesia toma como el primer concilio de la Iglesia. Sucede en Jerusalén y el tema central es por algo que pasó en Antioquía, donde Pablo le reprocha a Pedro. lo de la circuncisión. Exactamente, muy bien, sí. Pero por algunas actitudes, Pablo escribe esta carta, en esta parte de la carta, Pablo va a los Gálatas, le está contando. Pablo le está contando algo que pasó hace 2 años a los Gálatas. Lo escribe más o menos en el 52, todavía pasó en el 49. Les empieza a escribir y les cuenta cómo fue el concilio. También está en el capítulo 15 de Hechos, muy bien narrado por Lucas.
Que también, perdón, Sí. perdón, pero que también No, lo veamos que está escrito en el año 80 con otra finalidad. Justamente Lucas quería suavizar todas las rispideces y tenía otro motivo teológico. Por eso está mucho más, menos frontal que como lo cuenta Pablo, que lo había vivido hace 2 años y que además tenía ese enfrentamiento que ya en el momento en que escribe Lucas, está mirando desde otro lugar. Todo. Por eso vamos a defenderlo un poco a Lucas también. no sé. Y aparte, Lucas tiene otro objetivo teológico totalmente. Exactamente, tal cual. Por eso es importante cuando se lee el capítulo 15 de Hechos y se compara con Gálatas, no lo podemos comparar. Estamos viviendo la misma situación contada desde dos lugares distintos. Nada más que eso. Una consulta. Sí. Sí, Al dale, respecto Marcelo. de la diferencia que había entre Pablo y Santiago, entre la fe solo por la fe y la fe con obra. ¿Eso en qué Sí. queda? Bueno, ahí va a ir a un punto. Él en Gálatas le cuenta a los Gálatas en su carta, que él estuvo en Antioquía con Pedro y un montón de personas que él había convertido a la iglesia de Cristo, paganos, Sí, y sí. estaban lo más bien, comían todos juntos, pero llegan dos enviados de Santiago a Antioquía. Llegan dos enviados de Santiago. Y a él no le gustó a Pablo la actitud de Pedro, ni de Bernabé, que era su mejor amigo. ¿Qué hacen? Cuando llegan los enviados de Santiago, ¿Santiago quién es? El jefe de la iglesia de Jerusalén. Sí. Entonces, cuando llegan los enviados del jefe, ¿qué hace Pedro? No come más en la mesa con los paganos. No tiene, habla lo justo y necesario, y a Pablo eso no le cae bien, se provoca una cierta discusión, sin duda, hay un cierto debate, y todas esas cuestiones van a provocar que se junten los más importantes en Jerusalén y que lleguen a un acuerdo. Y ahí sucede el concilio de Jerusalén, donde dicen, bueno, está bien, a los paganos no lo vamos a obligar a circuncidarse, pero te encargas vos. A Pablo le dicen. Listo, no los circuncidamos. Que son miembros de la iglesia, pero anda vos. Y anda a buscarlos vos. Es como Claro. que se lo sacan de encima, quizá. Porque Sí, sí. Pablo se tiene que ir, literalmente, de Antioquía. Y ahí se va y hace toda su misión y todo su ministerio. Quizá él tenía pensado irse y empezar a llevar la palabra, ¿no? Y evangelizar por todos los lugares donde fue. La Pero pregunta eso mía, es lo que sucede. perdón, pero la pregunta mía iba dirigida al tema de la fe. Te salvará solo por la fe, y el otro dice, la fe sin obra Es es estéril. estéril. Y Santiago es, claro, porque al estar más aferrado a la ley sí o sí te pide obras. Sí, claro. Cuando hablamos de la ley estamos hablando de la Torá, que es la ley de ellos. Las Sagradas Escrituras para todas estas personas es la Torá. Y la fe sin obras queda vacía para un ferviente judío, digamos. Claro, pero Queda también vacía porque vos tenés que está la otra cumplir. cuestión. Está la otra Sí. cuestión de que, sí, bueno, yo digo, no, yo tengo fe en Jesucristo, yo creo que Él es mi Dios y ya con eso estoy salvo, como dicen los evangélicos, ¿no? Y me tengo que quedar con eso. Cuando me lo dicen ellos, yo me tengo que quedar. Viste que es feo eh, cuando tenés que defender tu fe ahí es difícil, porque si vos, yo no te puedo decir, ah, bueno, está bien, no tenés para comer, bueno, andá, Ahí, andá tranquilo, ¿no? Yo tengo que poner mi obra ahí, que la ahí caridad, tenemos, el amor al prójimo. Bueno, Lo que pasa que, ahí, perdón, ahí tenemos, está el director. José Luis, sin perdón, discutir, dale. sin discutir y sin pelearte con esta persona, les tenés que decir, está bien, Pablo siempre dice Ahí. la sola fe, pero siempre da rasgos de conducta, siempre hay que tener una conducta para Pablo, porque Pablo, ¿por qué lo Ahí, reprende? Porque no Fernando, se ahí forma. está, ahí está José Luis. No sé qué querés decir, José Luis. Yo El no director que pongo nos vino a nada más que visitar. está el jefe, que es el que Nos vino a recibió visitar Pablo. el director, así que vamos, estaba levantando la mano. No parece.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. No quiero meterme mucho, pero quiero en este tema retomar algo que dijo, digamos, Fernando hace un rato y que no quiero que se pierda eso. Fernando dijo hace un rato que un oponente de Pablo era Santiago, por una cuestión judaizante. Y Santiago tiene exactamente la misma visión o propuesta con Abraham. San Pablo dice que Abraham fue justificado por la fe. Y Santiago, tomando el mismo texto de Pablo, dice, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Por las obras o por la fe? Y Santiago dice, por las obras. Exactamente, tomó el mismo texto. Con lo que se demuestra que era un conflicto que no se podía resolver a la primera, a pesar del Concilio de Jerusalén, porque la carta de Santiago es fin del siglo I. No es de Santiago apóstol, es de algún discípulo de Santiago o algún discípulo de Pablo deformado, probablemente. Pero lo que tenemos es esto, que aún a fin del siglo I era un conflicto muy fuerte que después se revivió con Lutero, como dijo Fernando, y recién, aproximadamente de haber sido en el año 93 de este siglo, o 92, salió un documento de reconciliación y de conciliación entre la tradición luterana y católica para poder debatir este tema, el siglo XX. Y ahí se resolvió que se necesitan para la justificación exactamente las dos cosas en la misma proporción. Entonces, tanto luteranos como católicos firmaron un acuerdo diciendo no peleemos más, porque no te puedes hablar solamente por la fe, porque tenés que hacer cosas. Y no te puedes hablar solamente por las obras. Recién entre las tradiciones católicas y protestantes, y cada una, de alguna manera, representaban una a Pablo y otra a Santiago. Más o menos estamos en esa línea. La católica era la más de Santiago y San Pablo estaba más bien con los luteranos. Recuerden, la relación que dijo Fernando entre Lutero y San Pablo es muy fuerte, hasta el punto que Lutero, en algunas de sus ediciones, dejó directamente la carta de Santiago. En algunos textos, en algunas copias de Lutero, directamente la sacó. Con lo cual, cada uno representaba esas antiguas tradiciones que era, digamos, conflictiva desde el principio. O sea, fíjense que Fernando nombra este tema en Hechos de los Apóstoles, estamos hablando de los años 70. Eso estaba en la Carta a los Gálatas, estamos hablando de la década del 50, 70. Santiago, fin del siglo I. Lutero, Edad Media. Y aún hoy, todavía mucha gente de la iglesia te dice, si no haces los 9 primeros viernes de cada mes, no te salvás. O sea que todavía tenemos el tema de la salvación por las obras y no por la fe. Y si no rezas el rosario, no te salva. Y si no Tampoco vas te a misa, no garantiza, te salva. perdón, tampoco te garantiza que la obra tenga fe en lo que estás haciendo. Claro, por eso es ambas cosas Claro. tienen que ir en 50 y conjunto. 50. Pero si tenés fe, te vas y te confesás, ¿no? Por ejemplo. Depende, si Si depende. tenés fe, si no, ¿para qué vas? Depende. Hay tradiciones religiosas cristianas que no se confiesan. La luterana no tiene confesión. Y es tradición religiosa cristiana. Claro. Los, Pero no es la algunos iglesia de Cristo. ortodoxos no tienen confesión como tenemos nosotros y son Claro. católicos. Claro. Entonces, la confesión es parte de otro tema, que es el tema de la sacramentalidad de la iglesia, que nosotros, biblistas, no sabemos mucho, no le damos mucha trascendencia, porque le damos más al estudio bíblico, y de paso saludo a todos los biblistas, que fue ayer su día. Y bueno, entonces, digamos, el tema de la sacramentalidad no es para nosotros el tema central de la reflexión, sino es el tema central de la reflexión. En este caso puntual es, como planteó Fernando, las obras o la fe, que ya está en el conflicto desde el inicio de todo. Jesús luchó contra los fariseos, recordémoslo. Discutió un montón. Porque los fariseos decían, ¿cómo viene a comer con los pecadores, el reino de Dios y todo eso? Y entonces Jesús se pelea. Ese tema que trajo Fernando es un tema que aún hoy sigue. Aunque está resuelto en los escritos, en el Concilio de Jerusalén, en la carta esta, en la carta aquella, en el Concilio Vaticano II, en la última declaración entre cristianos, entre protestantes, luteranos y católicos. Así que
intentemos nosotros reacomodar la cosa. Pero me gustó mucho cómo se planteó la cosa y cómo Fernando lo fue llevando adelante. Me parece que muy lindo, muy interesante. Gracias, José Muchas Luis. gracias. De paso, saludo. Muchas ¿Puedo gracias. decir algo? Mi primer Bueno, clase de por teología favor. me la dio este señor, José Luis D'Amico, con una de las cartas de Pablo. Ah, Con su palabra terminaría. No, sí, yo me metí porque No, Santiago perfecto. justamente trajo lo mismo de Pablo, pero al revés. ¿A quién le creemos? Si los dos están trayendo exactamente el mismo texto de Génesis 15. El Claro. mismo texto. Claro. en un Uno punto, tiene interpretación y otro no otra. sé, Perdón, perdón, Adriana, te dejo. Yo lo veo como que es primero el huevo o la gallina, o sea, Más o menos, más o menos. ¿qué nos vamos a pelear? Las dos cosas tan importantes, las obras son fruto de la fe y la fe se produce por, qué sé yo, para mí, Bueno, ¿no? yo Adriana, creo vos. que no hay oposición. Yo creo que lo generaron los exégetas, los estudiantes, porque Pablo en ningún momento tampoco no está en fue contra problema de de los las obras. Pablo no habla es decir, Pablo habla genéricamente de la fe, pero implica la fe obra. O sea, Pablo no está diciendo la fe solo, sin obras. Está diciendo la fe. No está En en eso está oposición a muy bien lo que Santiago. recuerda Adriana, y hay que rescatar esto, muy bien lo que recuerda Adriana por lo siguiente. A pesar de que Pablo dice que la fe, la que nos salva, recuerden todas las veces que Pablo hace indicaciones de las cosas que hay que hacer o que hacen mal. Y hay que Eso hacerlas lo desde el decía corazón. Ustedes no Eso hacen dice esto, no hacen esto. Pablo. Quiere decir que no es una fe abstraída de la obra. Ustedes, si quieren salvarse, Exactamente. tienen que ser misericordiosos, tienen que ser buenos, tolerantes. Fíjense el himno a la caridad. El amor es Claro. paciente, El amor es servicial, son paciente. actitudes. Así que, Claro. Yo Perdón, lo que creo en que 1 Santiago es Corintios, el que junta a Capítulo, Pablo por el tema de la ley. Pero Pablo siempre habla desde el corazón, desde una fe que se brinda al otro. Y tal vez, para mí, el que define la situación es Juan después cuando habla que es el amor lo que maneja todo. Y ahí está todo explicado, la fe y las obras. claro. Pero bueno, me parece que poner en contra a Santiago con Pablo ya pasó. No, ellos se pusieron en contra. No, pero es como que lo enfrentan porque No, Pablo se enfrentaron ellos, ¿eh? Se enfrentaron ellos. Pero Para mí se peleaban por otra son cosa, se cosas tenían distintas, bronca no por se otra cosa y entendieron. esto fue la excusa. Para mí. Pero bueno, no estaban. Yo el creo que único que lo Pablo quiso, implicaba lo que dice Santiago. Me parece que es enfrentar algo que no el lo único No, que y la lo quiso unir resolución, un por poquito supuesto, pero fue en este Lucas. tiempo sí era un enfrentamiento. En ese tiempo sí lo era, ¿eh? ¿Viste Hoy cuando no. te llevas mal con alguien que le buscas el pelo al huevo para pelearte? Claro, pero bueno, Santiago fue muy posterior a Pablo, Muy ¿o posterior, no? sí. Y La carga de bueno, Santiago, muy entonces posterior. Muy intentó posterior. después Santiago, no Pablo. El problema está con Santiago, sí. Claro. Bueno, Bueno, muy chicos, bien. bueno, Gracias, José Luis. La verdad que somos Gracias unos por tu aporte. Qué clase, ¿eh? privilegiados. Qué clase, ¿eh? Andrea, ¿qué decías? La verdad que somos nosotros los alumnos somos unos privilegiados en estos al ver esta conversación, nada más. Ay, Gracias. gracias, Andrea. Gracias al aporte del director que vino. Le gusta, sí, a él le gusta poner picante siempre, ¿eh? Me gusta el picante. Le gusta provocar. Así que bueno, buenísimo, Fer. ¿Querés cerrar? Este tema no lo vamos a resolver hoy, por lo menos. no, No. yo cerraría con esto ya. ¿No? Yo creo que esto fue el Zoom. Está Estuvo bien, No hay estuvo nada muy que bien, la agregar. verdad que bueno sí. conversar, No hay está nada bueno que conversar, compartir. Sí, está bueno estas charlas que se dan a veces. Bueno, entonces, cosas prácticas, yo les mando la información, les mando también un PowerPoint que hoy no lo pasó Fernando, pero se los mando también para acompañar al contenido de la clase. Y bueno, les recordamos el tema del trabajo, que ya lo hablamos al principio, que pueden ir preparando, pueden ir consultándonos cuando quieran sobre los temas. Saben que es algo simple, a preparar algún texto, a preparar algún tema, algún personaje que les llame la atención, algo, interrelacionar algún texto con otro, bueno. Algo Y que los bueno, motivó, los movilizó también. claro, lo importante es eso, algo que los Si no, motive a profundizar.
Eso es muy importante, sí. Y tener la excusa para sentarse un rato y estudiar un poco los textos, no solamente escuchar lo que nosotros decimos, sino estudiar un poco. Si quieren pedirnos alguna bibliografía, también estamos dispuestos, por supuesto. Tenemos alguna bibliografía digital, bastante, así que se puede mandar eso. La Escuela Bíblica tiene una biblioteca digital muy grande y le podemos compartir el texto de lo que necesiten. Y bueno, la semana que viene nos volvemos a encontrar. Va a estar, decíamos, Graciela, porque Apocalipsis va a tener que esperar un poco más. José Luis le contaba que la semana que viene tengo teatro, mis hijas tienen una obra de teatro en el colegio, bueno, no quiero faltar, y justo como yo tengo que dar Apocalipsis, así que lo vamos a pasar para el otro miércoles. Bueno, Pablo, Adelantamos perdón, hay la una chica pregunta de después, un alumno antes. aquí, Una pregunta de un alumno, sí, ¿quién? que está pidiendo por un material. Fíjate A ver. abajo. En en el el chat. chat. ¿Y qué En el dice? chat, sí, sí. Para José Luis, ¿cuál es el documento que trata la justificación por la fe o las obras? Gracias. De bueno, Mónica. después te lo pasamos por chat. Te lo pasamos por el grupo. Muy bien, gracias, José Luis. Lo pasamos por el grupo. Bueno, Buenísimo. hasta Entonces, luego, tengo que salir. Gracias, José Luis, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Que tengan linda semana. Nos Igualmente, despedimos todos. gracias, buenas Feliz noches. semana para todos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, Chao, gracias. chao. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, Fer. Hermoso, ¿eh? Gracias.